para seguir las normas de higiene. Pues bienvenidos todos, hermanos. Vamos a hacer una oración para venir ahora a este momento de la palabra. Señor Jesús, gracias porque podemos seguir en comunión a través de este medio. Podemos hablar de tu palabra. Tú has abierto estos canales para que el Evangelio llegue, y aún declaramos en el nombre de Jesús que llegará más lejos de lo que podemos imaginar. Tú alcanzarás muchas vidas, muchas personas, muchas familias a través de este medio. Ahora te pido tu unción. Permíteme compartir tu palabra, que podamos oírla, escucharla, entenderla, para poder realizar el trabajo que nos toca en este tiempo, poder entender los cambios que tenemos que hacer, afirmar las acciones que tenemos que afirmar, y que podamos crecer en nuestro conocimiento. Te pedimos tu bendición. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bienvenidos todos. Dios te bendiga. Un placer otra vez comunicarnos a través de este medio. Y pues primeramente saludarte a todos ustedes que están en casa. Como decía el pastor Juan Carlos en un mensaje que se subió, es triste no poderte ver. Por supuesto que te extrañamos a todos ustedes, el venir los miércoles, platicar un ratito, preguntar cómo estás, el ver tu cara, el podernos dar un abrazo. Pues no lo podemos hacer como antes, pero queremos decirte que te amamos, te queremos mucho, eres importante, tú eres alguien que el Señor Jesús ha añadido a Camino de Vida con un plan, un propósito. Estamos seguros que es la voluntad de Dios, y qué bueno que estás aquí, y que juntos colaboremos y trabajemos para lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Les extrañamos mucho, muchísimo, de veras, en el final del servicio, en el servicio, pero qué bueno saber que están bien. Hasta ahora hemos escuchado que están bien. Qué bueno que estás guardado en tu casa, y pues todo esto es un propósito que Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros como iglesia. Y junto con este equipo de alabanza de todos los miércoles y domingos, el equipo de sonido, el equipo de multimedia, los hermanos que están presidiendo, el equipo de oficinas, pues nos esforzamos para transmitir estos servicios, y a través de esta transmisión, pues podernos mantener en comunicación todos los miércoles y domingos. Así que te pedimos que no dejes de vernos los miércoles y los domingos, y gracias a todo el equipo que viene estos miércoles y domingos para poder realizar esta transmisión. Así que gracias a todos ustedes, y también a muchos otros ministerios que se están añadiendo a las redes para transmitir ciertas clases, ciertas enseñanzas. Gracias también a ustedes por todo este esfuerzo, a todos los hermanos que voluntariamente han traído sus diezmos y ofrendas. Gracias, que Dios te bendiga, que te multiplique, que te prospere. Sabemos que nuestra economía no depende del mundo, no depende de las cosas que escuchamos en las noticias, sino depende de los cielos, y en los cielos no hay crisis, en los cielos hay fe, y a través de la fe entramos al reino de los cielos, y está la provisión necesaria, la que necesitamos, y abundantemente como Dios lo promete. Y por eso traemos nuestros diezmos, primicias y ofrendas. Gracias a todos los que lo han traído. Aquellos que no saben, bueno, su hermano Enrique ya explicó cómo lo puedes hacer. Te invitamos a hacerlo, y que Dios te bendiga y te prospere. Bueno, y también pues quiero decirte que estés tranquilo en toda esta situación. Oímos tantas cosas, mucha información, ahora buena, mala, que desanima, que alienta. Tú debes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que todas las cosas están bajo el control de Dios. Nada, no se hace nada sin su voluntad. Él tiene un plan, un propósito a través de todo esto. Nosotros somos su iglesia, y como iglesia tenemos ese propósito. Por eso, como su iglesia, Él te va a guardar, te va a cuidar a ti, a tu familia y a tus seres queridos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
pues este tiempo de cuarentena, muchos que estaban yendo a trabajar, perdían horas en el tráfico, pues usaban mucho tiempo en sus trabajos. Muchos están haciendo trabajo en casa, pero pues te ahorraste ya cuando menos lo del viaje en el tráfico, pues tiempos perdidos que a veces tienes en el trabajo. Y ahora en casa tienes más tiempo. Y en esta cuarentena es un privilegio que Dios nos ha dado para unirnos más a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y también para buscarle, ¿va? Sobre todo este es el punto, que busques a Dios, que aproveches este tiempo para leer la Escritura más de lo que lo leías regularmente, que seas más sensible en lo espiritual para oír su voz. También este tipo de ayuno que estamos haciendo nos sirve para ser más sensibles a la voz de Dios y poder escuchar su voz, sus indicaciones, la palabra que Él está hablando a la iglesia. Escucha bien, pon atención a las cosas que Dios te dice, a los cambios que tienes que hacer, a los ajustes que tienes que hacer en tu vida, en tu familia, en tu forma de actuar y perseverar en las cosas que estás haciendo bien. Así es que aprovecha este tiempo. Dios nos está regalando este tiempo de estar en casa y que también nos ha separado, ¿verdad?, de todas estas cosas que el mundo nos ofrece. No puedes ir al cine, no te puedes ir a perder el tiempo con tus amigas a tomar café, ya no puedes hacer muchas cosas que antes hacías. Y Dios permite y nos aleja de todas estas cosas a la fuerza, ¿verdad?, para poder tener este tiempo y buscarle. Aprovéchalo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Bueno, las autoridades han dicho que vamos a estar un poquito más de lo que esperábamos, pues síguelo aprovechando, no para cosas banales, inútiles, sino para buscarle y oír bien su voz y ser más sensible en lo espiritual. Todo esto está en el plan de Dios. No se le ha escapado nada a Dios en todas estas cosas que estamos viendo en el mundo. Y su propósito se va a cumplir. Y ese propósito se va a cumplir también en nosotros y en el mundo. Así es que qué bueno que Dios está detrás de todo esto. Es una confianza que podemos tener. Puedes estar tranquilo, reposado, en que Dios tiene todo bajo control, y en esa paz y en esa tranquilidad poder buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y yo creo que esta situación sí nos ha sensibilizado a poder visualizar desde nuestra vida el reino de los cielos. Yo creo que todo este apartarnos de todas estas cosas banales del mundo que no podemos hacer, pues nos permite entender, y también, como decía yo, una enseñanza pasada, el estar cerca a la muerte, o que la gente hable tanto de muertos, o que se diga que este virus puede llevar a la gente a la muerte, pues nos hace valorar nuestra vida de una manera diferente y poder ver las cosas más espiritualmente. Valorar la importancia de la obra de Dios, de lo que tenemos que hacer como iglesia, de la labor que tenemos dentro de la iglesia, que nos está sirviendo este tiempo para todo esto. Sensibilízate, más que andar preocupado o angustiado por lo que va a pasar. Sensibilízate en lo que Dios quiere que hagas en la tierra, en las cosas espirituales, en el valor de la vida espiritual que ahora tú has adquirido a recibir al Señor Jesús. Y deseo que esto que está pasando, toda esta circunstancia a nivel mundial, te sirva para valorar la importancia de los servicios dominicales, ¿verdad? Cuánta gente antes, pues teniendo la oportunidad de venir, pues no venía, y ahora no puedes venir, y tal vez dices, ay, cómo me gustaría ir a la iglesia. Pues valóralo. Eso también nos sirve para valorar las cosas que estamos perdiendo. Es un privilegio tener una iglesia, todo un equipo que se prepara para que yo venga y alabe a Dios y reciba una palabra, reciba administración. Pues que valores, ¿verdad? Que esto nos sirva para valorar los servicios dominicales y los servicios de los miércoles.
las clases que se dan, los maestros que toman la molestia de estudiar, preparar una clase, venir, dejar sus actividades para ponerse al frente de un salón y dar la clase, y de esa manera que tú aprendas. Entonces, valóralo. Y cuánta gente dice, ay, no voy a ir a la clase, empiezas la clase si no las terminas, de las 8 clases que son, pues tomas una y después faltas. Ojalá que valores la importancia de las clases, de los cursos, de las reuniones de jóvenes que hay, de las reuniones de niños, de adolescentes, las reuniones de matrimonios, que todo esto finalmente es para tu edificación, para que tú crezcas, para que tú conozcas más de Dios, te prepares y puedas servir mejor en el ministerio que Dios te ha encomendado. La comunión con los hermanos y el servicio en la iglesia también, pues valóralo. ¿Cuántas veces, ay, ya no quiero ver a ese hermano, siempre me saluda y ahora extrañas que te salude? Porque ya no lo ves. Entonces, valora esa comunión entre hermanos, esa sonrisa del hermano, hasta la cara chistosa que tienen a veces los hermanos, la extrañas, o la cara de enojado que tienen. Dices, ay, ese hermanito lo extraño. Pues valora esa comunión que podemos tener en la iglesia. Y no se diga el servicio, ¿cuántos de ustedes pues ya no están sirviendo? Ya no pueden venir, solamente un equipo pequeño, podemos venir los miércoles y domingos. Y yo creo que tú estás ahí pues diciendo, ay, mi servicio a Dios, y cuando podías servir faltabas, no venías, ponías cualquier excusa para no asistir. Pues que todo esto te ayude a valorar la importancia de la iglesia en tu vida. ¿Sabes? La iglesia cumple una función fundamental en la historia de la humanidad. La iglesia no es un adorno. La iglesia no es un invento humano. La iglesia la estableció el Señor Jesús porque tiene un propósito, porque tiene un destino muy importante en la tierra, en la historia de la humanidad, en su desarrollo y en su crecimiento. No podemos dejar de valorar la importancia que tiene la iglesia en todos los tiempos. Dios nos ha llevado a un buen tiempo en casa para que desde ahí, en nuestra casa, valoremos la importancia de la iglesia. Yo veo muchos memes que ponen, ya la iglesia somos nosotros, la iglesia está en nuestra casa. La iglesia es la comunidad de todos nosotros, ¿verdad? Somos todos. La iglesia no es mi casa. Hay una reunión en mi casa, por supuesto, puedo orar, puedo con mi familia hacer muchas cosas, pero la iglesia es diferente. La iglesia somos todos nosotros, todos en conjunto, no solamente en mi casa. Por eso la iglesia va a volver. La iglesia se va a volver a reunir porque es importante que nos reunamos, y espero que este tiempo te ayude a valorar la importancia que tiene la iglesia en tu vida. ¿Cuántas semanas llevas ya sin venir a la iglesia y sabes que algo te falta? Sabes que algo necesitas más, ¿no? Tu casa no suple todo lo que tú quisieras, porque está la iglesia. Somos un cuerpo bien concertado y unido, que nos alimentamos y nos ayudamos mutuamente. Así es que este tiempo sirva para que valores la importancia que tiene la iglesia en tu vida, lo grande que es el cuerpo de Cristo, y la importancia que también tú tienes dentro de ese cuerpo para que funcione correctamente. El mundo nos necesita. Muchos gobiernos a lo largo de la historia han tratado de eliminar a la iglesia, pero no han podido, ni podrán. Jamás podrán quitar a la iglesia, porque es algo que Dios ha establecido, y el único que la va a quitar en un tiempo determinado es el Señor. La llevará como la esposa ataviada para su marido, y entonces también para dar paso al pueblo de Israel en su reconciliación con Él. Entonces la iglesia es importante, nadie la va a poder quitar. Estamos aquí con sus defectos y fallas. El Espíritu Santo se está encargando de arreglar todas las cosas dentro de la iglesia, está arreglando nuestras vidas, todo esto que está pasando. Imagínense el gran movimiento que Dios ha hecho, que a toda la iglesia del mundo la mandó a su casa, a la mayoría de la iglesia del mundo la ha mandado a su casa por un trato especial. Entonces Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando con la iglesia, pero la iglesia es
importante. Y pues hablando en un sentido práctico, el mundo no necesita tu negocio. El mundo no necesita tu fama. El mundo no necesita tu carrera o tu conocimiento, tu inteligencia, tu riqueza, tus contactos famosos que tienes. Lo que el mundo necesita es tu fe en la palabra de Dios y tu acción para su servicio, para que cumplas el propósito y que la humanidad sea impactada por el trabajo que la iglesia está realizando. El mundo lo que necesita es que tú compartas tu testimonio y experiencia con tu conocimiento de Dios. Y la manifestación del poder que hay en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Eso es lo que el mundo necesita en este momento y siempre ha necesitado en cualquier momento de la historia. Y quiero recordarte, el Señor Jesús cuando iba a partir, ya después de haber resucitado y habiendo hablado con sus discípulos, se le apareció varias veces. Y antes de partir, una de las cosas importantes que le dijo es esto precisamente, y quiero que vayamos a el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 14, Marcos 16, 14, y ve lo que dice la Escritura aquí. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la tarea que tenemos que realizar: dar ese testimonio, de sacar ese poder para que el mundo pueda creer. El mundo no necesita juicios. El mundo no necesita que tú lo enjuicies y lo señales, porque ya está enjuiciado. El mundo no necesita que lo condenes, porque ya está condenado. No vamos a salir y también hay mucha gente que pone en las redes: es que esto está pasando porque hay pecado en el mundo. Pues hay pecado, por supuesto. Y no podemos enjuiciarlo, sino hablemosle del mensaje de salvación que hay. Y ve lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No podemos condenar al mundo, porque ya está condenado. La gente que no conoce del Señor, la gente que peca, pues está condenada por su propio pecado. No se diga la condenación eterna, sino también la condenación del resultado de su vida. Lo que ellos hacen, lo que ellos hablan, la manera en que ellos viven, es su propia condena, porque están sufriendo las consecuencias del pecado. Y el Señor Jesús no nos vino a señalar lo malo, porque ya sabemos, y hay una conciencia en nosotros del mal que hacemos. El mundo no necesita que le señales que está mal, que es un adúltero, que es un asesino, que es un pecador, sino hablarles el mensaje. El corazón del ser humano mismo lo condena y lo aprueba en sus acciones, y él sabe que está haciendo mal, pero lo que tenemos que venir nosotros a hacer es hablarles de la salida que hay de esa condenación, que es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús vino a hacer y decir es: bueno, pues pueden salir de esa condenación, ya están condenados, pero yo he venido a hacer algo para que ustedes dejen de ser condenados y vengan a una libertad si ustedes creen en mí. Y el apóstol Pablo también nos recuerda
en 1 Corintios capítulo 4, verso 4, acerca del juicio. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros no podemos juzgar y declarar, este sí es cristiano, este no es cristiano, este está mal, este está bien. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros no somos jueces de la tierra para señalar cuánto pecado tiene alguien o quién tiene menos pecado, quién tiene más pecado. Nosotros estamos aquí para compartir el Evangelio. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos juzgar si no miramos a través de la Escritura el juicio que Dios ha hecho. ¿Y cuál es el juicio que Dios ha hecho acerca de nosotros, que nos ha revelado el Espíritu Santo ahora que le hemos recibido al Señor Jesús? Eres justificado. Y es el mismo mensaje que tenemos que darle al mundo. No señalarle lo malo que haces, sino mira en lo malo que tú sabes que estás haciendo, que no te tengo que señalar. Más bien ahí Dios puede salvarte, Dios te puede perdonar porque el Señor Jesús vino a esta tierra a justificarte. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar después de esta cuarentena? Y no nos vayamos lejos en el mundo, vamos solamente aquí en nuestro país, ni siquiera todo el país, vamos a la Ciudad de México, el área metropolitana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a regresar la gente? Cuando nos volvamos a juntar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, cuando regreses a la escuela, cuando regreses con tus compañeros de trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a encontrar a la gente? Y ahí lo dicen las noticias, no solamente los cristianos. Muchos dicen, el mundo al que vamos a regresar es un mundo diferente. Ya no será lo mismo. No vamos a encontrar las mismas personas, las mismas cosas, las mismas costumbres. Cosas van a cambiar, la economía va a cambiar, la manera de saludar va a cambiar, la manera de contactarnos va a cambiar, la manera de dirigirnos unos a otros, de comprar, de ir al cine, va a cambiar con todo esto. Y la gente va a regresar y cuando la encontremos, vamos a ver a mucha gente con miedo e incertidumbre. Porque aún, estaba viendo las noticias de cómo la gente está regresando en China a su forma normal. Ahorita también está pasando en Italia, la gente ya está regresando a ciertas actividades y la gente se ve en las noticias, lo están grabando y llega y compra, pero pues con cierto recelo, con sus tapabocas de lejos, ve las cosas, se limpia las manos otra vez, van en el transporte, ya pues mirando a todos los demás diferente, porque la gente tiene incertidumbre, la gente va a tener preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué más va a pasar? La gente también, así como nosotros estamos valorando muchas cosas acerca de la vida, la gente también dice, bueno, entonces, ¿qué es mi vida? Como algo tan pequeño que ni siquiera puedo ver. El presidente Trump decía, un enemigo invisible, pero ahí está. ¿Cómo algo tan pequeño puede dañarme tanto a tal grado de quitarme la vida? Entonces la gente está pues pensando todas estas noticias, todas estas cosas que se está dando la información al mundo, pues la gente está con preguntas. Y nosotros debemos estar listos. ¿Para qué? Para predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Tenemos que predicar un Evangelio abierto y directo, pero también con conocimiento, con argumentos espirituales que nosotros hemos adquirido por el conocimiento de la palabra de Dios y los estudios que hemos tomado. Un evangelio con experiencias y testimonios, que es lo que más impacta en la vida de una persona. No podemos presentar un evangelio ambiguo. Bueno, pues es que Cristo te puede salvar, pero también por aquí te puede salvar. No es necesario que vengas tanto a la iglesia, no es necesario que leas la Biblia. Y podemos, para moldearlo, cambiar las cosas y presentar un evangelio muy ambiguo, muy ligero, confuso, que ni nosotros entendemos a la hora de quererlo
mezclar con otras cosas y sobre todo un evangelio no adulterado. Ese es el evangelio que tenemos que presentar. ¿Qué le vas a decir a la gente? Cuando venga con sus problemas, sus angustias, sus temores, sus inseguridades, ¿qué le vas a decir? Tenemos que presentar un evangelio directo. Mucha gente, yo escuchaba a muchos hermanos, me decían en estos días que están tristes porque mucha gente se está muriendo sin conocer al Señor Jesús. ¿Y por qué se está muriendo sin conocer al Señor Jesús? Porque no hubo alguien que les predicara. Que bueno, finalmente la Escritura dice que Dios hace ahí un plan para que la gente escuche, pero sí es nuestra responsabilidad compartir el evangelio. ¿Qué evangelio estábamos predicando antes de la pandemia? Uno muy ambiguo, uno muy exitoso, de mucho negocio, un evangelio confuso, mezclado. Bueno, sí puedes pecar un poco, pero tú acércate a Dios. Yo te platicaba lo que antes de la pandemia hablaba con un pastor en Chiapas y del evangelio nuevo que se estaba presentando. No has pecado, no hablemos del pecado, no hablemos de juicio, hablemos de puras cosas victoriosas, hermosas, lindas, y la gente los templos estaban llenando con ese evangelio de negocios, de hacerte rico, de prosperidad. Pero ¿qué evangelio vamos a predicar ahora después de esta pandemia? ¿Cómo le vamos a llegar a la gente? Tenemos que hablar directamente. Tenemos que presentar un evangelio claro, tal como lo enseñó el Señor Jesús, tal como lo enseña la Escritura, porque es el único evangelio que puede salvar a la gente. Es el único evangelio que puede perdonar a la gente, porque el único que puede dar salvación al mundo es el Señor Jesús. Porque el único que ha muerto por la humanidad es el Señor Jesús y es el único medio de salvación. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Un evangelio directo. ¿Y cómo lo vas a saber a respaldar? Pues con tu testimonio. Explica lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile al mundo las maravillas que Dios ha hecho contigo, los milagros que has experimentado. Eso es lo que le sirve al mundo de testimonio de la obra de Dios que Él ha hecho en tu vida, para que también ellos deseen tener eso mismo en sus corazones. Otros vendrán muy molestos, enojados con Dios y dirán: no creo en ti, Dios. Hasta se dirigen directamente a Él: Dios, ya decidí, no voy a creer en ti, por todo lo que estás haciendo en la tierra. O sea, hablan con Él, saben que Dios lo hizo, pero se enojan y dicen que no creen en Él. Van a venir así, obstinados todavía a sus creencias y a sus razonamientos. Pero ¿qué tenemos que hacer con ellos? Pues predicarles el mismo evangelio con paciencia, esperando, siendo amorosos, entendiendo y comprendiendo su situación, no juzgándolos ni señalándolos, sino pacientemente compartirles el evangelio. Yo veo dos cosas que tenemos que hacer al predicar el evangelio. Solo dos cosas. Una es, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo debemos hacerlo? Es compartir un mensaje de buenas noticias. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, es eso. Tú vas a decirle al mundo: mira, te tengo buenas noticias. Cuando tú tienes una buena noticia, ¿qué es lo que haces? Te preparas conscientemente, haces todo una disertación, todo un escrito. Si por ejemplo tu esposa quedó embarazada y le quieres decir a la familia, pues no vas a hacer todo un escrito muy protocolario, sino simplemente llegas: ¿qué creen? Estamos embarazados, punto. Así de sencillo. ¿Cómo tenemos que anunciar al mundo las buenas noticias? Pues es esta: mira, ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Ve lo que dice Romanos 10, verso 8. Esta es la buena noticia del evangelio. Esto es lo que implica predicar el evangelio, como lo dice Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer, dar la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Mira, eres pecador, fallas, tienes miedo a morirte. ¿Sabes qué? Dios te puede salvar. Tu vida puede cambiar. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz hace 2000 años y murió por ti. Y si tú invocas su nombre como yo lo hice y le das todo tu testimonio y le dices todo lo que Dios ha hecho contigo, le dices lo que Dios ha hecho con tu familia, las bendiciones que has recibido, la enseñanza, el trato especial, el amor, la misericordia, el perdón, la paz que tú recibiste, lo acompañas con todo este mensaje. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Esa es la buena noticia. Es lo que el Señor Jesús, si tú miras los 4 evangelios, es lo que hizo. Mi Padre les ama, me envió, voy a morir por ustedes. Yo voy a hacer el sacrificio para que ustedes reciban la salvación. Yo soy la reconciliación entre el Padre y el mundo. Ese es el mensaje que Jesús dio. Es lo que tenemos que hacer. No le rebusques. Dile eso. Mira, ¿quieres ser salvo? Recibe a Cristo. No le des otra opción. No lo confundas. Es que si te portas bien, no es que si te portas bien, es que si ayudas a los pobres, al necesitado, no, es que si tú recibes a Cristo vas a ser salvo, si no, no. Y es que las otras religiones, mira, no me interesa lo que las otras religiones digan, la buena noticia es esta, porque el único que se ha atrevido a decir esto es el Señor Jesús, que en Él tendremos vida, salvación, vida abundante, paz. Ese es el mensaje, así de sencillo. Es un mensaje, el Evangelio es un mensaje. Solamente repetimos lo que se nos dijo. Por eso el Señor Jesús, después de tanta enseñanza que le dio a los discípulos, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y digan lo mismo. Digan estas buenas noticias. Díganle al mundo lo que ya les dije a ustedes, que en mí van a encontrar salvación, solamente en mí. En mí van a encontrar el perdón de pecados, porque yo he sido sacrificado, he vencido a la muerte. Y el que cree en mí tendrá vida eterna. Eso es lo que les dice el Señor Jesús a los discípulos. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más le vamos a añadir? No quieras embellecer el Evangelio, si el Evangelio es hermoso en sí mismo. No le quieras añadir palabras, porque esas palabras van a quitarle la belleza y la pureza del Evangelio. No podemos contaminarlo con algo nuestro, con ideas nuestras, revolviendo lo que el mundo dice con lo que Dios dice. No se puede, porque si presentamos un Evangelio adulterado, la gente tiene confusión. No adulteremos el Evangelio. Si algo tenemos que cuidar nosotros los creyentes, si algo tiene que cuidar la iglesia, es un Evangelio puro, tal cual está en la Escritura, sin añadirle ni quitarle. Y ahí está lo que leemos en Romanos 18. Eso es lo que tiene que hacer. Si confesares con tu boca, si crees en tu corazón, es suficiente. Si invocas su nombre, recibirás salvación. ¿Qué otra cosa le voy a añadir? ¿Qué otra cosa puedo añadirle a un evangelio tan maravilloso, perfecto, en la obra que el Señor Jesús hizo? Eso es lo que tenemos que decirle. No tenemos que adaptarlo al mundo. No tenemos que adaptarlo a sus ideas, a sus formas. Es presentarlo tal cual. Eso es lo que hicieron los discípulos. Por eso la gente se convertía por miles en ese tiempo. Por ciudades enteras. ¿Por qué? Porque los discípulos presentaron un evangelio puro, sin contaminación. Y la primera vez que se intentó contaminar el evangelio a través de asuntos religiosos con los judíos, los apóstoles se pusieron de acuerdo, oraron, buscaron a Dios. El Espíritu Santo vino, les reveló, les dijo, sí, está bien, no lo vamos a contaminar este evangelio, no lo vamos a adulterar, el evangelio es tal cual, Jesús murió por nosotros, punto. No más. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Eso es lo que le tienes que decir a la gente ahora que regreses, a tus compañeros temerosos, miedosos, ¿qué va a pasar? Porque el virus va a seguir por ahí. Y la gente va a seguir con miedo de tocar las cosas, con miedo de acercarse a la gente, con miedo de morir. ¿Qué le tienes que decir? Bueno, pues recibe a Cristo.
Esa es la única seguridad que puedes tener. Pero también tiene que ver tu seguridad, tu testimonio, lo que Dios hace en tu vida. Por eso esta cuarentena nos está preparando para tener nuestra fe firme, para tener nuestra convicción firme, que pasemos de una creencia a una convicción. No creemos las cosas que dice la Biblia porque el pastor dice. No creemos que las cosas son así porque así me lo enseñó el maestro de la clase. Yo lo creo porque estoy convencido, porque el Espíritu Santo me ha convencido de esta palabra y estoy seguro de lo que te estoy diciendo es verdad porque estoy convencido, porque yo soy testigo. Si algo decían los discípulos era: somos testigos, fuimos testigos. Nosotros vimos a Jesús morir en la cruz y lo vimos resucitado al tercer día. Platicó con nosotros, comimos con Él, platicamos con Él, lo tocamos, lo vimos ascender a los cielos. Ese era su testimonio. Y por eso estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser encarcelados, a ser golpeados, porque ellos daban testimonio de algo que ellos vieron. Pero el apóstol Pedro dice: bienaventurados ustedes que creen sin ver. A nosotros nos toca esta parte. Pero ¿sabes qué? Sí hemos visto, hemos tenido testimonios de la presencia de Dios en nuestra vida. Hemos visto milagros. Hemos visto la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Lo hemos visto. Somos testigos de que Dios existe. Somos testigos de que Jesús está vivo, de que la tumba del Señor está vacía, que el Señor ascendió a los cielos. Somos testigos por las experiencias, por los testimonios, por las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana. Y es lo que tenemos que decirle al mundo. Ese es tu testimonio. La convicción de la palabra que solamente puede traer el Espíritu Santo. Que hables la palabra no con miedo, pues es que el pastor dice. Como aquellos hombres que querían sacar un demonio de una persona y dice: pues en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, pero pues porque lo oímos nada más. Y muchos así predican. Pues es que creo que la Biblia dice tal cosa. Pues según el pastor, según la clase. No. Convence tu corazón, afirma tu fe en la palabra. Y entre más la leas, más te vas a afirmar en tu corazón. Yo entre más la leo me convenzo y digo: esto es increíble, pero por supuesto que Dios lo puede hacer. Y entonces cuando tú hables con la gente acerca de las cosas que dice la Biblia, de las cosas que enseña la Biblia, será muy diferente tu aclaración o tu enseñanza cuando venga de la convicción a cuando venga simplemente de una creencia. Convence tu corazón, deja que el Espíritu Santo obre en ti y da esa palabra al mundo. Eso es la primera cosa que tenemos que hacer, es una buena noticia. Dar una buena noticia. No tienes que asegurarle a nadie. Es como si el esposo dice: mira, mi esposa está embarazada, y digan los demás: a ver, danos el certificado, queremos ver el ultrasonido. No te creemos. A ver, queremos ver la prueba, enséñanos el examen de laboratorio de que ella está embarazada. Eso no lo hace el esposo, nada más dice la noticia. Si alguno dice: yo no creo, pues que se quede así, ¿no? Pero simplemente da la buena noticia. No tenemos que convencer al mundo de nada. Solamente tenemos que anunciarlo. Y nuestro testimonio y nuestras experiencias contadas afirmarán el corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo, Él le revelará a esa persona lo que tenga que revelarle. La segunda cosa que tenemos que hacer al predicar el Evangelio es la manifestación del poder de Dios. El Evangelio es poder. Es el poder de Dios. No podemos predicar un Evangelio solamente de palabras. ¿Ven lo que dice aquí Romanos capítulo 15, verso 19? Lo que el apóstol Pablo dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios,
De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo con poder y señales, con prodigios hechos por el Espíritu Santo. Nuestro testimonio, nuestra predicación debe ir acompañada de señales, prodigios y milagros. Y más que nunca lo requerimos ahora con todo esto de la pandemia. La gente necesita ver el poder de Dios. ¿Cómo predicó el Señor Jesús el Evangelio con señales, prodigios y milagros? ¿Cómo predicaron los discípulos el Evangelio con señales, prodigios y milagros? Por eso aquellos pastores que enseñan que ya no hay prodigios y milagros, entonces ¿qué Evangelio están enseñando? La Escritura nunca dice que se va a acabar las señales, los prodigios y milagros. Jamás lo dice. Nosotros tenemos que predicar un Evangelio con señales, prodigios y milagros. Que este tiempo de cuarentena nos sirva para buscar a Dios, nos sirva para buscar al Espíritu Santo y disponernos delante de Él en el nombre de Jesús y decirle: aquí estoy, Señor, envíame a mí, haz señales y prodigios a través de mí, usa mi fe. Si algo requiere el Señor es usar tu fe. Una y otra vez lo que el Señor Jesús le reclamó a sus discípulos es su poca fe. Si algo no le agrada a Dios es la poca fe en Él. Tenemos que poner toda nuestra fe en Dios y dejar que el Espíritu Santo obre para que nuestra fe siga creciendo y tengamos la fe suficiente para que cuando prediquemos el Evangelio, señales, prodigios y milagros ocurran al hacerlo. ¿Dónde está tu fe? Esa es la pregunta que te decía hace algunas semanas que tienes que hacerte en este tiempo. ¿Cuánta fe tienes en Dios? ¿Cuánta fe tienes en su palabra? ¿Cuánta fe tienes en la obra que Jesús ha hecho? ¿Cuánta fe tienes en el Espíritu Santo? ¿Cuánta fe tienes para creer que Dios te puede usar para que su poder se desate y milagros ocurran a tu alrededor? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe? No se puede predicar el Evangelio con poca fe. El Señor Jesús se lo recriminó a sus discípulos una y otra vez, pero funcionó. Porque después que Él ascendió a los cielos tuvieron fe y requirieron más fe. Porque ya no estaba el Señor Jesús con ellos. Y tuvieron fe. Y dice la Escritura que señales, prodigios y milagros ocurrían a la predicación del Evangelio. Eso es lo que tenemos que buscar, no para que nosotros nos sintamos importantes, no para que nosotros seamos famosos, no para que digan: ah, mira, ahí va el que hace milagros. Ah, mira, ahí va aquel que pone las manos sobre los enfermos y sanan. No, es para que todos glorifiquen a Dios y digan: ahí va fulano de tal, discípulo de Cristo, el que hace milagros. Pero que el que hace milagros es Cristo. Pero tienes que buscar que haya milagros a través de tu vida. Tenemos que meternos con Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón y decirle: Señor, quiero creer. Ayuda a mi fe para que a través de mi vida ocurran milagros y la gente pueda creer en ti y la gente pueda recibir un beneficio por tu poder, por la autoridad que hay en tu nombre, que nosotros tenemos que proclamar en esta tierra. Fe. No puedes dejar un evangelio solamente de palabras. Entre más nos acercamos al fin de los tiempos, se requiere una predicación, como fue al principio, con muchos señales, prodigios y milagros. Necesitamos un mensaje que lleve señales, prodigios y milagros. Necesitamos buscar a Dios para que esto ocurra. Que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros y nos llene. Buscar esa llenura, buscar esos dones como nos enseña la Escritura para que se manifiesten y la gloria de Dios bendiga a los demás y la gente vuelva sus ojos al Señor Jesús. Son las dos cosas que el mundo necesita que le mostremos: un mensaje de buenas noticias y el poder de Dios manifestado en el nombre de Jesús a través de nosotros. Esto es lo que el mundo necesita ahora que regresemos. Es lo que tú tienes que buscar estos días. Yo te exhorto, hermano, busca esto, convence tu corazón
Si hay dudas todavía, dile al Señor, tengo duda en esto, en esto, en esto. Convénceme, Espíritu Santo, para que no tengas más dudas. Y pídele que tu fe aumente. Que puedas creer en Él con todas tus fuerzas y todo tu corazón, para que el poder de Él se manifieste a través de tu vida. Hay una preparación que el Espíritu Santo está obrando, que está realizando en ti y en tu familia. ¿Sabes para qué? Para que estés listo para predicar el Evangelio en estos últimos tiempos. ¿Sabes? Estamos cerca de los últimos tiempos. Y tan solo por la cronología, tú puedes decir, a ver, enséñenos en la Biblia, denme los testimonios, a ver las señales. Y podemos hacer una gran discusión teológica si estamos en los tiempos finales o no. Pero yo te voy a decir algo, según la cronología del tiempo, estamos más al fin de los tiempos que cuando el Señor Jesús fue ascendido a los cielos. Entonces sí estamos al fin de los tiempos. Y mira, el Señor Jesús lo advirtió. La gente va a pasar esta pandemia, ¿verdad? Ya vemos que en muchos países está descendiendo todo. Y la gente dice, ya descansamos, ya se fue la pandemia. Pero dice la Escritura que vendrán cosas peores. ¿Qué pasará cuando venga algo peor que una pandemia? Porque así lo dice la Escritura. O sea, va a haber principio de dolores. Y ustedes los cristianos, ustedes mi iglesia, van a vivir principio de dolores. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, Dios nos está preparando, el Espíritu Santo nos está preparando para ser firmes en medio del principio de dolores que el mundo va a vivir. ¿Qué más viene? No sé, no te puedo decir, nada más dice la Escritura que se va a poner peor. Dice que va a ser tan duro como nunca ha existido. O sea, el sufrimiento del mundo va a ser tan fuerte como jamás ha pasado. Pero nosotros ahora estamos viendo principios de dolores. Tenemos que estar firmes para seguir predicando el Evangelio siempre, en buen tiempo y en mal tiempo. Pero nos tenemos que preparar. La iglesia se tiene que preparar, porque somos la iglesia que está predicando en los tiempos finales, más finales que los anteriores. Y por muchas cosas que podamos platicar, pues estamos en tiempos finales. Yo creo que nunca había una pandemia tan mundial como esta, por los medios de comunicación, de aviones y todo esto. De todos los países del mundo están infectados casi. Quedan pocos, unos 5 dicen que quedan solamente sin contaminados, sin virus. Es algo impresionante que el mundo jamás había experimentado. Dicen que el mundo jamás había vivido una experiencia tan fuerte como esta. Bueno, pues vienen más fuertes. Así estamos viviendo cosas fuertes. Preparemos nuestro corazón, no tengamos miedo, afirmémonos en las palabras que el Señor Jesús nos dijo. Y sabes, la única manera en que te vas a preparar es con tu fe, con tu convicción en la palabra, con tu seguridad en Dios, con el trabajar en equipo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo una obra, nos está preparando a ti que eres la iglesia. Tú que eres sensible a su voz, tú que sí hiciste la confesión en Jesús, tú que invocaste su nombre, el Espíritu Santo te está preparando para este tiempo final. Sé sensible y escucha lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Sé sensible y escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti que eres la iglesia, a ti que eres la iglesia. A ti te lo está diciendo y a ti te está preparando, porque tú eres la iglesia de Cristo. Sé sensible este tiempo. ¿Qué te está diciendo Dios? Llegó el momento, mira, todos estos mensajes, yo sigo viendo todo lo que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando. Llegó el momento de cambiar. ¿Cómo iniciamos este año? Año de definición. Vaya que esto nos está definiendo. ¿Crees o no crees? ¿El Evangelio es verdad o no es verdad? Defínelo. ¿Vas a cambiar o vas a ser igual de pecador? Defínelo.
Define tu cristianismo, define tu convicción, define tu fe en Dios. Porque es necesario para lo que viene. Bueno, yo estoy impresionado. O sea, aún en mis años de cristiano jamás lo había vivido. La mayoría de la iglesia mundial está recluida en su casa. ¿Por qué? ¿Qué nos sirve este tiempo? Lo decía yo, ¿verdad? Cuando el sacerdote mandaba al infectado ahí a cuarentena, ¿para qué era? Para revisar su herida y darle tiempo a la herida que sanara. Pues Dios te está dando tiempo en tu casa para sanarte, para limpiarte, para que estés listo y entonces puedas reintegrarte al pueblo, reintegrarte al cuerpo. Estamos apartados todos en nuestra casa ahí metidos, porque el Espíritu Santo nos está limpiando. Y entonces está haciendo que haya una sanidad. Y llegará el momento en que dirá, ok, la herida ha sanado, intégrate. Por eso la iglesia no va a ser la misma, te lo aseguro. No es la misma. Y tal vez muchos se queden en esta cuarentena en su casa. Ojalá no. Ojalá todos oigan la voz de Dios y se reintegren. Diferentes, nuevos, transformados, sanados, porque somos la iglesia que va a predicar en este fin de los tiempos. Inclina tu rostro un momento. Cierra tus ojos. Es la obra del Espíritu Santo, no es la nuestra. Es el Espíritu Santo quien puede hacer esto. Mira, si fuera un plan de un pastor, jamás hubiera podido mandar a la mayor parte de la iglesia mundial a su casa. Definitivamente es Dios. Es su Espíritu obrando en nosotros. Aquel que nos está preparando para que seamos una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia fuerte, firme, con fe, ungida con aceite, como esas vírgenes dispuestas con ese aceite para predicar en este tiempo. ¿Qué viene? No sé, pero de que estamos al inicio, estamos al inicio. Estamos al fin, pues estamos más al fin que la iglesia del principio. Vamos a predicarle a un mundo conflictuado, un mundo con mucha tecnología, con mucho egoísmo, pero que Dios le ha dado una zarandeada con esta epidemia, diciéndole, mira cómo te pone con toda tu tecnología, tus avances, tus aviones que los tienen parados casi todos en los aeropuertos, con todo tu transporte, con toda tu tecnología, lo que hace algo que ni tus ojos pueden ver naturalmente, lo que puede hacer. Y nos está demostrando lo frágiles que somos. Y también el Señor nos recuerda eso. No pongas tu confianza en los seres humanos, porque son hombres, no son dioses. Y yo no sé a qué artista, a qué futbolista, a qué persona admirabas tanto, aún a qué predicador admirabas tanto. ¿Y qué te dice Dios? Mira, son hombres. Cuando el apóstol Pedro, Juan y Jacob vieron a Jesús transfigurarse al lado a Elías y al lado a Moisés, ellos se desviaron por Elías y Moisés. Y cuando eso pasó, ¡fum!, se borraron, desaparecieron y solamente quedó Jesús. Y la voz del cielo les dijo: este es mi hijo, a él síganlo, a él escúchenlo.
Esto nos está haciendo ver algo, hermanos, como iglesia. Al único que tienes que poner toda tu confianza es a Jesús. Solo en Él pon toda tu confianza. Al único que tienes que mirar es a Él, nadie más. Y tú mismo no confíes en ti, porque hay gente que se ha puesto como Dios, como lo hizo Satanás. Yo puedo, yo soy poderoso, yo soy famoso, no necesito diezmar porque yo soy bueno para hacer negocios. Yo no necesito clases porque ya tengo mucho aprendizaje. Y se han puesto en un pedestal. Esto te ha demostrado que eres nada y que tú tienes una dependencia absoluta de Dios. El mundo ha sido zarandeado por este virus, zarandeado, esa es la palabra, zarandeado por este virus para demostrarle Dios al hombre que es nada. El Señor Jesús lo dijo: ustedes sin mí son nada. El ser humano con todo lo que tenga sin Dios es nada. Igual el cristiano. Cristiano, tú no eres nada sin Cristo. Eres nada sin Él. Si tú te apartas de Él, te mueres, porque Él es la vid. Nosotros los pámpanos que nos alimentamos de esa vid. Búscale, prepárate, sé sensible a lo que el Espíritu Santo está diciendo y cambia en lo que tengas que cambiar. Haz los ajustes en tu vida que tengas que hacer, los ajustes en tus sentimientos, en tus finanzas, en tu tiempo, en tu familia. Haz todos los cambios que tengas que hacer para hacer su voluntad, porque el Espíritu Santo requiere para este tiempo final una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que sabe oír, una iglesia que cambia, una iglesia sensible a su voz, una iglesia que se quebranta en el pecado y se humilla para pedir ayuda al Todopoderoso. Escucha su voz, escucha su voz. Es un buen tiempo esta cuarentena. No lo desperdicies. No sabemos cuándo volvería una cuarentena así. No sé cuándo vuelva. Pero ahora aprovéchala. No te la pases viendo solamente tele. Aprovéchala para oír la voz de Dios, para ser sensible, para leer su palabra, para prepararte, para humillarte, para unirte a tu familia, para enseñarle a tus hijos, para instruir a tu esposa, para que tú le preguntes a tu esposo, para que juntos se edifiquen, para levantar ese altar que yo te decía hace algunas semanas, un altar polvoso, un altar sucio, un altar contaminado, pero límpielo, quita toda contaminación y levante ese altar en tu casa, porque ese altar va a alumbrar, va a ser luz, y lo que el mundo necesita ahora es la luz de Dios, y esa luz va a llegar a través de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.